Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast VAcast. En esta ocasión venimos con un formato en español. Tengo el agrado de tener hoy a mi hermano Iván, así que nada, bienvenido al show, hermano. Para mí es todo un honor y espero que este podcast sea de valor para todos nuestros seguidores. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elmi? ¿Cómo estás? Todo bien, Iván. La verdad que también muy agradecido por la invitación y de verdad muy contento por todo el proyecto que estás haciendo, que estás avanzando. La verdad que, bueno, entre todos los chicos que estamos estudiando hemos visto que hemos avanzado a lo largo del tiempo. Llevamos ya unos cuantos años, ¿no? Sí. Y la verdad que muy bueno. Ha sido todo muy, pero muy positivo. La verdad, poder compartir en todo lo que es el aprendizaje junto con vos y junto con todos los demás. La verdad ha sido muy bueno, así que estoy muy bienvenido, muy contento. Excelente, bienvenido siempre. Ok, como es la costumbre en el show, o sea, primero lo primero, cuéntanos sobre ti, de dónde sos, qué haces además del trading. Ajá, bien, bueno, yo vivo en Argentina, en una pequeña ciudad que se llama San Rafael. Acá he vivido siempre, soy descendiente de españoles e italianos, así que tengo la idea también de poder pronto este año, la verdad que iba a ser una buena oportunidad para poder irme para Europa, pero lamentablemente, como todos ya saben, el tema de la pandemia y muchísimos problemas que generaron, no se pudo hacer. Yo creo que el 2020 en general para todos fue un año bastante difícil. Así que he tenido que quedarme acá y seguir con mi trabajo y el resto de las actividades. Yo, por lo pronto, en este momento yo trabajo en un local comercial. En realidad ya van a saber todos que no me dedico el 100% al trading. Yo tengo mi trabajo porque soy consciente que eso es la base de donde yo puedo obtener el dinero para poder ahorrar y para poder invertir. Y de lo que he estudiado, yo estudié traductor de inglés y unos años de ingeniería civil que tuve que abandonar por problemas personales, pero pude estudiar traductor de inglés y ahí lo dejé. Y bueno, el último trabajo que estoy haciendo ahora, además del trabajo que hago en el local comercial, es trabajar para un broker. Yo creo que varios de los chicos que me conocen saben que estoy ahí y es un trabajo también que me ha ayudado muchísimo en la parte profesional que yo quiero obtener. No estoy viendo una posibilidad de expandirme y de armar diferentes tipos de negocios. Claro. Y el broker me ha dado esa espalda, esa ayuda para yo poder expandirme. Súper interesante. Y sabes que muchos de los traders que nos siguen en la comunidad son de Argentina y también de otras partes de Latinoamérica. Entonces, creo que este podcast va a ser de mucho valor para ellos, sobre todo, ¿no? Ok, ahora, lo que muchos deseamos conocer, ¿cómo y por qué iniciaste en el trading? ¿Cómo y por qué inicié en el trading? Bien, bueno, esto a la vez, bueno, yo creo que mucha gente pasó e inició por casualidad. Yo particularmente inicié porque conocí la academia de IML, muchos la conocen. Y mi opinión al respecto de esa academia es que tiene buen material, ¿sí? No hay mucha gente que lo critica, tiene buen material para aquel que se está iniciando y a la vez tiene su parte de negocio que es el network marketing. Claro. Entonces hay mucha gente que aplica, bien el que no conoce cómo es el mercado, cómo funciona y cómo se puede invertir. Para introducirse, yo no lo conocí de otra manera, no tenía ningún contacto ni ninguna persona que me haya enseñado acerca de inversiones, ¿sí? En general, hablar de inversiones, no únicamente de trading, forex, sino inversiones en general. Entonces, a través de un amigo, yo conocí lo que era esta academia IML, bueno, tuve esa introducción. Después, con el tiempo, me fui dando cuenta, bueno, yo estuve 2 meses nada más que en esa academia. ¿Por qué? Porque el negocio del network marketing a mí no me interesaba, no me gustaba hacerlo. Claro. No era una habilidad que yo tenía para poder vender ese producto en sí. Y me gustó mucho más, obviamente, lo que era el trading, hacer trading. Aquellas personas que en ese tipo de empresas logran o buscan instalar los dos negocios, ya sea el network marketing o el trading, y lo saben aplicar, les va muy bien. Pero bueno, en mi caso en particular fue haber ingresado por ahí, haber estudiado y luego obviamente fui haciendo muchos cursos. Nunca me gustó, después de esa experiencia, tener que pagar por algún curso. Yo creo que hay muchísimo material
por el cual uno puede aprender desde el principio. De hecho, desde el broker que yo trabajo, también damos información o cursos básicos totalmente gratuitos y la gente puede aprender. Y luego de eso, bueno, yo contacté con una persona que es mi compañero junto con la que trabajo en el broker ahora, y también me dio mucho de lo que él ya había aprendido. Él sí ha hecho cursos profesionales y bueno, él fue el que me fue acompañando. Te introdujo al... Exactamente, exactamente. Me fue llevando, porque si hubiera sido por mi cuenta en particular, yo hubiera aprendido, pero hubiera estado abandonado, o sea, solo aprendiendo, Claro. buscando y no permanente. Entonces me llevó por un camino donde yo me supe acomodar y de ahí encaminarme. Y después, bueno, practicar todo el resto de la experiencia y de los errores que uno va cometiendo en el camino, que eso está bueno, que lo vamos a charlar, y la demás gente puede ir aprendiéndolo, ¿no? Así mismo, ok, súper interesante tus inicios, Iván. Ahora, para ti, hablando de errores, ¿cuál sería el error más común que, digamos, más común que comete una persona que inicia en todo este mundo del trading? ¿Y cuál creerías serían las maneras de evitar dicho error o errores, ¿no? Bien. Y yo creo, mira, cuando comencé en unos principios que tuve varios proyectos de educativos para muchos de los clientes o alumnos, el primer error, yo creo, voy a hablar de manera en general, decirlo, a ver, el primer error que uno tiene cuando inicia en el trading pasa por, información o desinformación, como lo quieran llamar. Mucha gente se pega de un golpe a lo que es la publicidad de lo que es el trading, de que uno cree que va a ganar dinero o muchísimo dinero en muy poco tiempo. Entonces, les llama mucho la atención y uno crea una ansiedad de decir, quiero ganar dinero, sobre todo acá en Latinoamérica en general, no un país en particular. Yo creo que no hay la suficiente educación financiera para una persona. No hay lo mismo que puede haber en Europa o en Estados Unidos. Entonces, la gente tiene mucha necesidad, lamentablemente mucha necesidad por tener dinero y busca esa opción, esa salida muy rápida. Yo creo que ese es un error cuando uno comienza, ¿no? Y sobre todo porque está lleno de lo que llamamos scams o estafas, de gente que vende cursos, que le hace creer a la gente que con eso van a poder generar muchísimo dinero muy rápido. Entonces, si esa persona que recién empieza, que está hace un mes estudiando un curso, yo creo que debe tener la idea y debe replantearse todo eso que le están vendiendo. Tiene que tomar conciencia de que el trading es un negocio que uno debe tomarlo como un trabajo y cumplir una rutina todos los días, que debe ser responsable con lo que está haciendo y ser consciente que va a llevar mucho tiempo aprender, porque yo lo considero igual o casi igual que una carrera universitaria. Uno tiene que dedicarle muchísimo tiempo. Si bien con los años uno va descubriendo que no hace falta tanto tiempo estar pegado al mercado, pero sí tiene que dedicarle mucho tiempo, porque la única forma de aprender es la experiencia. Y un mentor no puede transmitir muchos conceptos, puede transmitir, enseñar psicología, puede enseñar gestión de riesgo, pero la experiencia de ir todo el tiempo aprendiendo, eso no lo puede compartir nadie, eso lo tiene que vivir uno con uno, ¿sí? También, como decía, o sea, se ofrecen muchos canales de señales. En los Zoom que yo hacía para la gente que educaba, también me gustaba hablar mucho y no enseñarles en sí un plan trading o decirte, miren, esta es la forma de operar correcta, o esta es la forma que tienen que hacerlo. Cada uno tiene que, de acuerdo a la forma como vive, a la forma como a la cantidad de tiempo que quiera dedicarle al mercado, la cantidad o el capital que uno tiene para invertir, a ver cómo se siente cómodo con lo que está haciendo, si realmente le gusta, si realmente tener una pérdida en una operación le afecta psicológicamente o no. Todo eso yo creo que se puede armar punto por punto para una persona que recién está comenzando, pueda al menos tenerlo en cuenta. Yo creo que todos tienen que pasar por ese error y practicar en una cuenta demo es fundamental. O sea, mucha gente, yo lo vi porque hasta yo mismo sé, yo creo que todos hemos pasado por eso. Uno toma la cuenta demo y no,
entre comillas, no respeta esa cuenta demo, uno la utiliza con un lotaje que no es adecuado, uno opera, por ejemplo, decir yo soy operador de la sesión de Londres y en una cuenta demo veía una oportunidad en la sesión de Asia y operaba, sin respetar. Entonces, si uno respeta Claro. la cuenta demo, a futuro se va a dar cuenta que en la cuenta real va a tener mejor resultado. Ese yo creo que es idea. Y luego, bueno, yo veo muchas comparaciones para aquellos que recién comienzan también, varias discusiones con respecto a los sistemas en general de trading, a los sistemas a cada uno, cómo les gusta operar. Yo veo que mucha gente discute no porque este sistema, por ejemplo, de acción de precios sí funciona, o este sistema de market profile funciona, o este sistema con indicadores funciona. Hay mucha gente peleándose. La verdad que no entiendo el porqué, si bien cada persona se adecua a la forma de operar que más le gusta. Si un plan a una persona le funciona y está logrando consistencia con eso, no tiene necesidad de por qué cambiarlo, primero, y debe continuar y aferrarse a lo que está haciendo, no debe cambiar, no debe modificar. Claro, muy cierto todo eso. Ok, ahora hablemos un poco de tu sistema, tu estilo de trading, ya que varias personas me pidieron preguntarte sobre ello. Bien, buenísimo. Yo comencé los primeros, yo llevo aproximadamente 4 años, sí, 4 años, yo creo que en ese primer año creo que también te conocí a vos, tuve la suerte de haberte conocido. Sí. Y empecé con sistemas, indicadores, operando y aprendiendo a ver cómo se operaba. Nunca me costó muchísimo tiempo poder aprender lo que era una gestión de cuentas. No respetaba para nada en los principios operar con un lotaje adecuado para una cuenta, pero yo creo y tengo una virtud que lo voy a decir porque realmente es así. Hasta el día de hoy no he quemado ninguna cuenta. Tengo la suerte, quizás soy demasiado conservador, demasiado, pero he tenido la suerte de no quemar ninguna cuenta en los 4 años que llevo. He tenido altos, he tenido bajos, pero nunca he llegado a sobreexponer una cuenta y a tener que quemarla, por suerte. Y después de un tiempo, bueno, yo empecé 3 años atrás, 2 años, conocí lo que era ICT, y estudiaba lo que era acción de precio. Empecé a ver y los conceptos que ICT o Michael Hudson enseña, me empezaron a dar sentido en realidad a cómo funciona, si uno puede decir cómo funciona el mercado. La idea de poder haber aprendido dónde está la liquidez de mercado, a ver dónde está, uno entender a través de la estructura del mercado y ver cómo ataca uno los stop loss, como uno suele decirlo. Y a veces hay un concepto, yo he escuchado mucho, también está bueno mencionarlo, mucha gente que critica quizás a los brokers. En este caso te dice, el broker está en contra mío, va por mi stop loss. Le digo, a ver, en un mercado donde se mueven 6, 7 trillones de dólares por día y uno pone una operación de 0,05 o 0,10, yo no creo que el broker se vaya a preocupar por ir a un stop loss de nosotros. En realidad es así. Pero el concepto de liquidez para mí fue el más importante de todo. Yo creo que, bueno, en ICT enseña muchísimos conceptos, pero creo que el concepto de liquidez para mí fue fundamental. Entender de que el mercado se mueve en base a la liquidez, ¿sí? De la compra-venta, o como muchos lo quieren llamar, oferta y demanda. Luego, bueno, conocí qué es lo que pasó, porque de Michael yo pude aprender también, muchos dirán que es de hablar mucho, él es habla muchísimo y por ahí se extiende mucho en lo que quiere explicar, pero escuchar las ideas que tiene y la experiencia, quedaba, si tenía que quedarme 2 horas y media, como ha durado alguno de los videos que hace él, me quedaba y lo escuchaba. Y a los chicos que me preguntan cómo puedo estudiar, o a ver, quieren mirar un video en particular de dónde encuentran un concepto, por ejemplo, el rango de los bancos centrales, a ver, porque quieren aplicar eso creyendo que van a encontrar ahí el santo grial. Exacto. En realidad yo lo escuché todo, porque lo he visto creo que 2 o 3 veces todo el material, y uno va a decir, está loco, porque es muchísimo tiempo que se invierte, pero creo que
particularmente en los conceptos de ICT, siempre uno vuelve a mirar un video después de un tiempo y se da cuenta que por ahí hay una joyita tirada que por ahí lo va diciendo en material gratuito que uno va aprendiendo. Y yo creo que eso es suficiente para poder aprender. Uno lo hace, uno sigue estudiando, sigue aprendiendo por el simple hecho de querer saber o querer investigar un poco más. Pero a la hora de operar, también el último año me enseñó mucho el curso de Offshore Keys, que donde se simplifican mucho los términos, o sea, simplifica mucho todo lo que es ICT, pero simplifica mucho la operativa. Si alguna persona o algún alumno que esté escuchando ahora y quiere aprender y quiere apuntar directamente por offshore, lo puede entender bien y puede aplicar ese sistema, pero si no estudia ICT, para mí no va a completar, no va a tener la misma efectividad. Cada uno va a tener su opinión en particular ahí, pero yo creo que las dos cosas se tienen que estudiar. Hay muchos que he visto ahora que están estudiando el sistema de Wyckoff, van cambiando, pero yo mantuve siempre, respeté todos los años que he ido estudiando siempre con el mismo sistema, acción de precio y aplicando los mismos conceptos para mi operativa. Nunca los he cambiado. Quizás he aprendido junto con la gente que estoy, esa es otra cosa que yo quería enseñar para los nuevos también y lo voy a aplicar también a un concepto de mercado. ¿Qué es lo que quiero decir? A la gente mucho se ingresa a los grupos, a los canales sociales, al trading social para buscar, para aprender. Y veo grupos que hay de 500, 1000, 2000 personas ingresadas en ese grupo. Ahora, yo veo muy difícil poder aprender en el trading social donde tengan que aprender de 2000 personas que hay en un grupo. ¿Cómo hacen 2000 personas para ponerse de acuerdo en una operativa? Uno puede aprender un concepto muy básico, sí, el que quiere está diciendo va y busca, pero realmente si quiere aprender uno tiene que hacer lo que llamo yo la expansión y la contracción, como en el mercado. Uno tiene que expandirse a buscar, ¿sí? A buscar información, los conceptos básicos, pero después tiene que contraerse con un grupo de gente con el que se pueda entender, con el que no solamente diga, miren acá, bueno, como un concepto de ICT, hay un order block o hay un breaker, donde den su opinión y donde además de eso puedan compartir su experiencia personal de cómo les fue en el día, por qué hicieron si perdieron durante la semana, qué hicieron, por ejemplo, si su ratio de riesgo-beneficio no le funcionó esa semana, bueno, qué es lo que aplican a la semana que viene, cómo van a continuar, si van a aplicar, por ejemplo, para una cuenta fondeada que está muy de moda ahora. Esa experiencia que uno puede compartir con gente que está muy cercana, ayuda muchísimo. Que cada chico que esté estudiando ahora diga, bueno, a ver, yo me siento cómodo con esta persona. ¿Por qué? Porque veo que él explica muy bien, porque veo que me gusta la forma que tiene que operar. Entonces, si le puede hablar a esa persona y armar un grupo pequeño de 5 o 10 personas, yo creo que eso tiene más efectividad que estar en un grupo muchísimo mayor. Sí, muy cierto, la verdad que sí. Y bueno, continuando, ¿qué le aconsejarías a los traders que nos escuchan para mejorar su trading día a día? A ver, para poder mejorar, como te vuelvo a repetir, como decía anteriormente, aprender junto a gente con la que esté cómodo, con la que vea que puede hablar no solamente de una operación, sino también comentarle, hoy me sentí bien, hoy necesito que dejar de operar o compartir esa opinión. También, a ver, crear una rutina y decir, por ejemplo, todos los días yo me levanto 5 de la mañana, 6 de la mañana para operar y sé que me encuentro con esa gente, con la misma gente que está operando. Y en mi caso en particular he visto que esa gente prácticamente estamos haciendo trades iguales sin ni siquiera mirar lo que está haciendo el otro. Nos encontramos después al término del día y nos encontramos con que hacemos trades idénticamente iguales. Y uno va a decir, no, una persona no puede operar igual a la otra. Pero hemos desarrollado esa habilidad entre todos, de poder encontrar ese punto en común, de decir, bueno, bien, estamos aprendiendo, estamos avanzando y cada uno sabe en qué parte del proceso está. Puede haber gente que aprenda mucho más rápido, capaz que está 6 meses estudiando algún curso en particular o alguna forma de operar y le va y es muy consistente, y hay otra persona que capaz que lleva 3 años y todavía no lo logra, pero uno no debe compararse con otra persona. Claro. Por eso es muy importante, y Michael lo dice también, tratar de alejarse de lo que son las redes sociales
porque uno ve muchas cosas y no está bueno a uno para operar ver cómo hacen los demás. Si bien con el grupo de traders que yo conozco y opero junto con ellos, veo el avance que van teniendo y hay muchos que la verdad me sorprende lo rápido y lo mucho que están avanzando, pero los felicito, me pongo muy contento por lo que están haciendo. Y después le diría también a aquellos para poder mejorar, si buscan o están iniciando, por ahí que busquen alguna otra opción además del trading. Yo que lo que hice, busqué una opción, por ejemplo, para operar acciones. ¿Por qué? Porque yo planifico y recomiendo tratar al trading como un negocio, un trabajo que lo tengan que planificar de acá a 3 años, 5 años o 10 años, al menos. Okay. Entonces, no es que uno va a ser rentable, consistente y va a vivir como un millonario de acá a 6 meses, sino que bien tiene que pensarlo como un trabajo de retiro, como un negocio de retiro cuando uno quiera jubilarse, o un negocio de decir de acá a 10 años yo dejo de trabajar con todo lo que he generado con el trading. Y las acciones en particular es una buena forma de hacerlo porque uno puede invertir ese capital y se van a dar cuenta que dicen, bueno, yo esta acción puedo mantener, como tengo yo particularmente acciones, por ejemplo, de Facebook, Coca-Cola, de AT&T, tengo algunas y las planifico sacarlas de acá no menos de 5 años. Entonces, eso también es hacer trading y decir, tengo la paciencia de decir, esas acciones no las voy a sacar de acá a 5 o 10 años y voy a ocupar ese dinero para lo que en ese momento yo lo vaya a necesitar. Pero que la gente cree o se crea esa mentalidad de planificar y que no se acelere, no tenga esa ansiedad de querer ganar dinero ahora mismo. Yo creo que ese es el punto. Ese es el punto. Perfecto. Ok, entrando un poco en temas más de nuestra región acá a nivel de Latinoamérica, ¿cómo ves la situación actual de los países y específicamente sobre todo el tuyo, la Argentina? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a todo lo que está pasando allá a nivel económico? Bueno, a nivel Latinoamérica, por suerte estoy viendo, lo veo desde la parte de mi trabajo en el broker. Veo mucha evolución, cada vez más gente registrándose, a ver, en un principio para averiguar o para querer investigar. La gente, la idea de querer investigar o de querer informarse la está empezando a tener y cada vez estamos viendo mejores respuestas de parte de la gente. Entonces eso es algo muy positivo para la región en general. Claro. Que la gente empiece a aprender y a ver cómo es. Y si hay cada vez más gente que puede enseñar la parte de que, bueno, de que las inversiones son un buen negocio, como así me he encontrado con mucha gente que uno le habla de una inversión o de comprar una acción o de hacer trading y ya creen, particularmente, no sé por qué, se ha dado a entender como uno menciona la palabra Forex y ya cree que es una estafa. Se ha generalizado eso, es lo que yo veo. Exacto, hay un mal concepto. Exactamente, uno menciona la palabra Forex y le dicen, no, es estafa, te van a sacar el dinero, no sirve. Entonces, que la gente primero se pueda informar y tenga gente que le pueda explicar cómo es. Que le diga, mira, hay medios, hay formas de que vos puedas aprender y de que el dinero que vos tenés ahorrado no solamente lo tengas guardado dentro de tu casa, sino que también lo puedas utilizar para invertir. Y particularmente en Argentina, ni hablar. Yo creo que estamos de los últimos 30 años, uno de los peores momentos, porque hay muchísimas restricciones cambiarias. Uno no puede acceder, lo estamos viviendo día a día. Esto, yo te digo algo, te estoy comentando algo hoy día y mañana seguramente sale una nueva restricción, porque pasamos de hace un año a tener una opción de poder comprar, yo te digo, en pesos, en moneda, en dólares, teníamos acceso a comprar mensualmente, cada persona, obviamente, eran $500,000 mensuales. Tener acceso a comprar aquel que lo quiera, para cualquier empresa, para cualquier persona. Y hoy día solamente la gente tiene acceso a comprar máximo $200. Hoy día. Increíble. Pero cuando dices $200 al mes, ¿es tanto para personas naturales como empresas? A todos. Y, por ejemplo, ¿cómo hacen, digamos, las empresas que exportan o importan? O sea, ¿cómo se manejan con todas esas restricciones?
Ese es el problema que está viendo. De hecho, hace unos años atrás había muchísimas, o sea, no se podía importar prácticamente. No existían las importaciones, se estaba haciendo todo lo que era industria nacional y no existía la importación. Hubieron momentos muy complicados. Se volvió a abrir para poder importar y exportar, y en estos últimos días, bueno, tenemos todas estas restricciones donde pagamos un dólar muy, pero muy caro. Yo, por suerte, dentro de la parte, ya que trabajo con el broker Admiral Market, que es el internacional, y un broker local que yo tengo, hay una manera de poder acceder a la compra de dólares sin límite, ¿sí? Sin restricción, de manera legal. O sea, lo hacemos nosotros a través de activos financieros para poder hacerlo cualquier cliente. Yo se lo ofrezco a todos los clientes, a aquel que dice, mira, solamente a través del banco yo puedo acceder a $200 y capaz que una persona al mes por su trabajo gana 500, $600 en moneda local, me refiero, pero solamente puede comprar $200 y les doy esa opción para que puedan acceder. Pero si uno tiene que depositar, y me está pasando con el broker extranjero, tiene que depositar más de $200, o me dice, mira, Iván, quiero abrir una cuenta con el broker de $2.000, $3.000, $5.000, y no le permite depositar más de $200 por día. Es muy difícil, se está haciendo muy difícil el trabajo acá. Esperemos que a fin de año o el año que viene nos olvidemos de este 2020 acá en Argentina y pueda volver, si Dios quiera, normalizarse un poco, pero bueno, está bastante difícil. Me imagino, sí. Yo casualmente yo sigo muy de cerca el tema allá en la Argentina, bueno, porque te conozco a ti y tengo otras amistades allá, entonces lo sigo muy de cerca y es increíble todo lo que está pasando, ¿no? Como mencionas, que el año pasado tenían, o sea, no tenían limitante y hoy en día te limitan a solo $200, lo cual prácticamente es nada, entonces complicado, ¿no? Es muy difícil. Esperemos que se mejore todo de aquí al próximo año. Ojalá que sí, ojalá. Bueno, vamos ahora a pasar a lo que es la ronda de preguntas. La primera dice así y es algo interesante, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a trabajar para un broker? Aunque creo que ya lo mencionaste, pero igual. Ajá, bien, bueno. ¿Cómo llegué a trabajar en un broker? Bueno, este contacto que yo conocí en los primeros meses que empecé a aprender sobre trading, él ya era una persona que trabajaba como IB o partner de un broker, y fuimos anclando todas las posibilidades o todas las ventanas de oportunidades que íbamos teniendo respecto al trading. Se nos ocurrió desde un principio dar clases que empezamos a hacer online a través de Zoom, y el broker estaba ahí para poder ayudarnos con todo el resto. O sea, nos decía simplemente a nosotros, éramos clientes, y le llevábamos clientes por una comisión que nos pagaba. Nos daba opciones, por ejemplo, de dar clases particulares acá donde yo vivo, nos daba una oficina para poder dar clases, o nos decía, bueno, yo les puedo invitar a que ustedes hagan un viaje, lo que fue acá, por ejemplo, a Rosario, a Buenos Aires. Estuvimos para ir para Bolivia, para Mendoza, a dar clases presenciales. Yo recuerdo que en algún momento tú enviaste, sí, de unas clases allá en Buenos Aires, ¿no? Para los chicos que estaban, que vivían, digamos, ahí en Buenos Aires o aledaños, ¿no? Que pudieran aprovechar. Exacto. Porque eran temas muy interesantes de inversiones en general, no solamente, digamos, de Forex, Exacto. Pero de inversión en general. Exactamente. Era así, un seminario de inversiones. No era que iba a enseñar un plan de trading ni la forma en que yo estoy operando. No, uno da un seminario para que la gente pueda tener una introducción al mercado de capitales en general, y poder aprender. Entonces, ese soporte que me daba yo decir, bueno, me está acompañando el broker Admiral Markets, que era con el que trabajo, me decía, mira, ¿querés ir a hacer esto? Bueno, tomá, yo les doy el dinero para que lo puedan ir a hacer, a cambio de, obviamente, llevar clientes de cuentas reales. Hasta que en un momento el broker mismo nos dijo, bueno, nos gustaría que trabajen como empleados, o sea, como empleados, como gente ya del broker. ¿Para qué? No, ahora no soy una persona que lleva clientes o que invito clientes a través de un referido. Ahora yo soy la persona que maneja a todos los clientes que nos traen referidos.
¿Se entiende? Sí, O sea, sí, si viene exacto. una persona, en este caso vos, Edwin, y tenés un curso o vendés algún producto financiero, contacto con vos y te digo, bueno, mirá, ¿qué es lo cuál es el servicio que querés venderle a tus clientes? Y yo te ofrezco todo lo mismo que a mí me venían ofreciendo a mí. ¿Querés colocar una oficina en tu lugar donde vos estás? Bien, bueno, querés hacer marketing, querés hacer publicidad con lo que vos estás haciendo, bien, yo también te puedo pagar, te puedo ayudar. Entonces, ya ahora estoy instalado de la parte de adentro. Me pasó hace unos días atrás una persona algo más gracioso o cómico porque uno cree que trabajar para un broker es como estar en una empresa multinacional, más allá de que es una empresa muy grande, pero cree que es una oficina que está llena de computadoras, todas las personas manejando el trading. Hace unos días me llama una persona que también está en un curso, en una academia de multinivel, de Ajá. network marketing, y en la primera llamada que tengo con él y ver qué servicios le podíamos ofrecer a sus clientes, él me menciona que si existía la posibilidad de trabajar en el broker, él quería trabajar conmigo, acá dentro del broker. Era la primera vez que hablábamos y le digo, sí, a ver, no hay problema, no es que me tengas que traer un currículum y presentármelo acá para poder trabajar, porque no damos vacante para trabajar, pero si en el proceso vemos que el servicio que le damos de asesoramiento a todos los clientes, que se sienta cómodo, que sepa que el dinero que tiene lo tiene en una cuenta segura, le pedimos la documentación necesaria Ujú. y vemos que todo va avanzando, seguramente sí, yo te puedo abrir una oportunidad para trabajar, pero bueno, ese fue el camino más o menos por el cual estoy ahora acá. Ah, ok, excelente, muy, muy interesante, la verdad. Ok, ahora otro seguidor nos envió esta otra pregunta. ¿Qué consejos darías a alguien que quiere vivir del trading? ¿Qué consejos? Sí, Bueno, primero, lo dije hace un rato, hacer una planificación. Vivir del trading, primero tiene que ver uno a ver si conoce a alguien que viva del trading. Si uno ve a una persona o conoce a una persona y le puede hablar y esa persona le puede decir que sí vive del trading, charlar con esa persona, ver qué es lo que le dice, cuánto tiempo le llevó eh, y ver qué opina. Como te dije, yo creo hacer una planificación de 3, 5 años mínimo, saber que va a estar ese tiempo para realmente asentarse en el mercado. Ojalá le pueda llevar mucho menos, pero tiene que hacerse esa idea de que 3 o 5 años es el proceso natural claro. para, para poder tener una consistencia en el mercado, para poder mantenerse. Y obviamente vivir del trading es otra confusión que se genera. No lo va a hacer nadie que tenga una cuenta de 100, $200, ni mucho menos. Eso no existe, yo lo puedo decir. Uno puede tener una buena oportunidad de decir, bueno, tuve una cuenta de 100, 200, $300 y sobreapalancado, haberla llevado a $1,000, $1,500, pero eso pasa una vez de 1 millón. Ajá. El resto, el trading es totalmente distinto, es algo que se tiene que mantener y llevarlo. A ver, es simple matemática. Un banco de una nación, de cualquier país, si uno deposita el dinero a un banco, le Ujú. da lo que hay acá en Argentina. A ver, en dólares, un banco está pagando el 2% anual en dólares, ¿sí? Ok. Y cualquier otro activo que digamos financiero que pueda pagar, puede dar una rentabilidad, un buen activo con bastante riesgo, ¿no? Puede darte 4, 5, 6% mensual. Y es mucho, es Sí. mucho. Ahora, eh, si un banco de un país te da un 2% anual, uno no puede planificar siendo trader operador con 3 meses estudiando sobre el mercado, planificar hacer un 10-20% mensual de su cuenta, porque va a ser muchas más veces la que va a perder el dinero que la que va a poder ganar. Entonces, si uno puede hacer fíjense, y esto lo aprendí de Michael también, el interés compuesto del 6% mensual, con el 6% mensual que logre obtener uno de su cuenta, en el año ya la puede duplicar, en el año, Sí. con interés compuesto, siendo solamente el 6% de la cuenta. Y uno tiene que ir trabajando día a día, porque si realmente quiera vivir del trading, tiene que pensar que en un futuro va a estar manejando una cuenta para vivir del trading. Yo creo que no debe ser por lo menos 50 o 100 mil dólares para poder vivir. O sea, hagan la cuenta de decir, bueno, son en $100,000, el 5% son $5,000. Es mucho dinero.
¿sí? Entonces uno empieza a gestionar su cuenta muchísimo más bajo. Claro. De una cuenta de $10.000, el 5% son $500. Si una persona puede vivir con $500 al mes, bien, perfecto, ahora está arriesgando únicamente para obtener el 5% mensual de su cuenta. Entonces, recién a partir o de no dejar, eso es otra cosa muy importante, no tienen por qué abandonar su trabajo y directamente enfocarse en el trading para hacer dinero. Primero tienen que continuar con su trabajo, que hasta yo lo sigo haciendo, porque yo a través de mi trabajo, yo ocupo ese tiempo para generar un ingreso que tengo mensual y es fijo, y aparte yo tengo mi trabajo de broker, y aparte yo tengo lo que hago de trading. Lo de trading lo dejo para lo último, es lo que más me gusta hacer, es lo que me apasiona. Pero yo el trading es el dinero que yo voy a disponer de acá a 10 años, no me importa. El trabajo es el dinero que yo dispongo mañana, el que necesito para poder comer, para poder pagar mis impuestos y para poder vivir. Entonces, una persona tiene que utilizar ese trabajo para poder capitalizarse, para poder generar un ahorro y a partir de ahí poder operar. Muy, muy interesante, la verdad. Y sí, tiene sentido, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que, o sea, salta al trading y en menos de un año ya de repente tuvieron suerte y como tú dices, ¿no? Levantaron una cuenta de $100, $200 a 1000, 1500 y creen que todos los meses va a ser así. Entonces, ya voy a dejar mi trabajo. Dejan el trabajo y graso error. Y ya entonces queman la cuenta o la psicología los empieza a impactar o lo que sea y tienen nuevamente que volver de cero y buscar un trabajo nuevamente. Y así, o sea, no es algo de ya para allá, o sea, tienes que llevar un proceso escalando de a poco, como tú dices, sí. Y ya cuando realmente a futuro ya tú tienes tu ahorro, tienes un capital Sí. Y ya te va a generar, o sea, te da suficiente para pagarte todas tus necesidades y te sobra un excedente adicional, ahí quizás tú podrías pensar, bueno, ya es hora de dar ese paso, dejar mi trabajo y continúo. Inclusive Michael creo que menciona que ese salto, o sea, una vez se tiene la consistencia, uno debería de tener mínimo ahorrado el salario que uno, o bueno, el gasto mensual que uno requiere, mínimo de 2 años. Es decir, que por ejemplo, si tus gastos para vivir, pagar tu casa, lo que sea, tus deudas, vamos a tirar un número general, $1000 al mes, son 12,000 al año, ¿no? O sea que necesitarías ideal $24,000 como de fondo para entonces pensar, bueno, voy a dejar mi trabajo y de ahí para adelante sigo con el trading solamente, porque vas a tener un colchón de 2 años para cubrir todas tus necesidades que regularmente tienes en un mes. Así es, es así. Por eso mucha gente por ahí nota que a veces cuando uno intenta explicar este tipo de ideas, uno cree que es aburrido o que se cansa de escucharlo y que directamente quiere pasar a la parte operativa, a ver cómo se opera o cuál es el santo grial, a ver con qué técnica o cómo están haciendo para operar. Y es la ley que todo el mundo dice, el trading es 90% psicológico y 10% técnico. Por algo lo es, por algo lo es. Entonces, estas charlas no están de más, no está de más escuchar. Fíjate que en lo que hemos hablado ahora, todos son ideas de experiencia. No he mencionado, pero yo le doy mucho más valor a esto y no a decirte, mira, yo opero, por ejemplo, en este horario porque sé que esta vela va a hacer este movimiento. Exacto. No, para mí eso ha funcionado por la experiencia mía, pero lo que se está hablando y lo que se le trata de comunicar a la gente es lo que tiene valor y se va a dar cuenta con el tiempo. Tal cual. Ok, llegamos a la última pregunta, que sería, ¿qué piensas de la gente que se salta o pasa por alto el periodo demo y se apresura a operar en el real, casi de inmediato cuando se inicia en el trading? He visto casos, te digo, que de gente que abre una cuenta demo, lo sigo por todos los datos que llevo en el broker, se registra, abre una cuenta demo de $10,000, 3 operaciones en una semana positivas, por suerte, y a la otra semana quieren aplicar para cuenta real, porque ya vieron que hicieron dinero y ya quieren estar. Claro. La verdad que uno no sabe, si estuviera cerca le daría un grito o algo para decirle no, que tenga cuidado,
hay que tener mucho cuidado porque en esto yo también tengo un punto contradictorio con respecto a lo que opina Michael en lo que yo estudio, que él dice que hay que tener 6 meses de consistencia en cuenta demo para recién pasar a real. Yo me he tomado mucho menos y en realidad hasta sigo utilizando una cuenta demo. Sigo utilizando porque yo opero únicamente la sesión de Londres, en lo que es acá en la mañana, son 4 de la mañana a casi 8 de la mañana, que yo ya salgo a trabajar, a hacer mi rutina diaria. Pero a veces tengo mi cuenta demo para la sesión de Asia. Y yo sé que te he visto a vos también operar muchísimo la sesión de Asia. Sí, exacto. Y si veo alguna oportunidad, simplemente llevo un registro muy, muy vago, pero llevo un registro de lo que es la sesión de Asia al operar, por ejemplo, euro-yen o libra-yen, o dólar australiano, dólar. Voy mirando si hay alguna oportunidad, lo tomo con una cuenta demo simplemente para ver el resultado, ver cómo tengo una entrada, el drawdown o el riesgo-beneficio y simplemente eso. Pero la cuenta demo sigue estando. Claro, digamos que es como algo que un aporte adicional porque es como una experiencia adicional, pues, que tienes ahí. Exactamente, voy de paso, veo, obviamente que si la operación es positivo o negativo, no es que la abandono en el momento, sino que veo a ver cuál fue el error, como para tener una opción simplemente en lo que es la sesión de Asia, pero simplemente es por un mero estudio. Claro. Y luego, pero saltar a la cuenta real es un paso que tiene que llevar muchos puntos. Primero, saber con cuánto capital, hasta hay gente que me ha pedido, esto es un error muy, muy grande, veo gente que pregunta para ver si hay bonos para poder abrir una cuenta real. Y quieren abrir un bono con $30 o $50. Si uno no tiene la capacidad de poner a disposición su dinero para poder operar, no tiene lógica, no tiene sentido querer operar con un dinero prestado, porque nunca vas a aprender, Claro. uno puede tener suerte. Primero que llevar una cuenta de $30 hay que sobreapalancarse para poder llevarla a montos más grandes y poder retirar. Pero que me regalen dinero para poder operar, no le encuentro lógica a eso. Entonces es mejor tener un buen ahorro y decir, para mí lo que considero un capital lógico como para poder iniciar, yo creo que uno tendría que empezar con $1.000 mínimo y decir, bueno, yo cuento con ese capital, lo pongo y así tengo que operar 001, opera 001. No es decir, bueno, toma el riesgo del 2%, 3% por operación. Y si tiene más para depositar, mejor aún, porque no va a tener tanto impacto psicológico sobre su cuenta. Va a generar en el día una operación de 20 pips con 001, van a ser $2, $3. Bien, bueno, pero ese caminito de hormiga que va llevando con la cuenta real, listo, ya al pasar los meses, uno ya como que se va olvidando de lo que está haciendo, o sea, se automatiza tanto que hasta uno puede pensar que no sabe si es la cuenta demo o la cuenta real. Esa es la idea. No de crearse una cuenta real y estar asustado o tener miedo de poner una operación, porque les va a pasar eso cuando abran una cuenta real, van a decir, ¿pongo la operación o no pongo la operación? ¿Qué hago? Uy, ¿puedo perder? Yo perdí esta mañana en una operación que hice y no debería tomarla porque la verdad que ya llevo demasiado. Entonces, es un problema. Es mejor tener una buena cuenta, una cuenta intermedia de $1.000, digo yo, por lo menos, para ejecutarla y llevarla de a poco, y uno cuando vaya agarrando confianza después puede aumentar el lotaje. Pero la experiencia misma le va a ir dando la consistencia que necesita para esa cuenta. Ahora que mencionas eso, yo le aconsejo también a mucha gente en lo personal, por ejemplo, que tú debes saber el capital, o sea, del que dispones y de ese capital, cuánto tú te sientes bien si lo perdieras. Porque, o sea, siempre vas a tener el riesgo de la pérdida. Entonces, vamos a decir, como tú dices, bueno, abres la cuenta con $1.000 y digamos, ok, en este mes yo estoy dispuesto a perder máximo de esos $1.000, qué sé yo, $50. Y que, ok, en este mes perdí los $50, no me afecta. O sea, que me sienta tranquilo por eso. Y uno lo debe ver como un gasto normal de hacer el negocio de trading, ¿no? Entonces, digamos que de esa manera mucha gente les ha ayudado bastante en cuanto a la parte psicológica,
porque ellos ya se mentalizan, ok, voy a arriesgar máximo este mes, vamos a decir el mes que viene, octubre, ¿no? El máximo que estoy dispuesto a perder y que si lo pierdo todo no me va a afectar, van a ser $50. Y así se manejan en base a ese riesgo y perfecto, o sea, lo llevan bien, pues, aunque lo pierdan. Exacto, estoy de acuerdo con vos. Y también quiero aclarar la parte que mencionás en cuanto a ese capital. Cuando uno dice cuánto está dispuesto a perder, no quiere decir que tengo mi capital, como estamos diciendo, de mi cuenta de $1.000, estoy dispuesto a perder los $1.000 porque los tengo ahí y no me sirven. No, lo que uno tiene que estar dispuesto a arriesgar es ese porcentaje mensual que vos estás mencionando. ¿Por qué? Porque el trading es una inversión de renta variable. Es decir, que en un mes o en una semana o en un día uno puede tener un porcentaje negativo de su cuenta y al mes siguiente tener un porcentaje positivo. Por eso es muy importante conocer y aprender lo que es la gestión de la cuenta, de los ratios riesgo-beneficio. Es decir, bueno, yo tengo una operación que de acuerdo a mi sistema, como lo he ido trabajando, yo puedo tener un 2% o 1% de pérdida, o puede manejarlo de acuerdo a pips o a dinero, como uno quiera y se sienta más cómodo, pero recuperar o tener una operación que me deje más ganancia. Y entonces, si al final, al cierre de día, semana o mes, uno dice, bueno, tuve operaciones o porcentajes negativos, listo, perfecto, uno sigue con su vida y el mes que viene sabe que si su sistema es consistente lo va a recuperar el mes que viene. Tal cual. Bueno, antes de finalizar, ¿algo más que quisieras añadir a todas las personas que nos escucharon? Mira, la verdad que me he sentido muy cómodo y todas estas charlas son de muchísimo valor. La gente que todavía está por venir, todos los chicos que lo conozco y yo tengo este grupo junto con vos y todos los chicos los demás que ya lo conocen, Philip, Tom, bueno, me faltan, somos varios, somos casi 20 ya cada vez más. Y me he tomado el trabajo, yo creo que llevamos más de un año y yo creo que vamos para los 2 ya. Los conozco hace mucho más tiempo, sí. Pero creo que todos ahí en grupo y he ido, que es lo que me he tomado el trabajo de hacer, como te decía, buscar a esa persona. Yo cada un mes, cada 2 meses, yo busco una persona que sepa que pueda aportar valor a lo que estamos haciendo. Que viene, fíjate que todas las personas que ingresaron junto con lo que estamos estudiando, que ninguno vende, y yo creo que he visto cómo se están superando. Te veo a vos que estás haciendo los podcasts, lo veo a los otros chicos haciendo canales de Telegram gratuitos para mandar información. Veo gente haciendo videos para tutoriales. La verdad que están yendo, y yo se lo dije a los chicos, imagínense, le digo esto, llevamos prácticamente un año, imagínense de acá a 3 o 5 años. Ya están con las cuentas fondeadas, pero sí. Lo manejan lo más tranquilo. Hoy por las cuentas fondeadas manejan ya una superación que están teniendo increíble. Y me escriben algunos por privado y me dicen, te agradezco muchísimo, dice, haberme ingresado. Yo a esa gente la respeto mucho porque las veía operar y veo a veces cómo publican algunas cosas a través de Twitter o Instagram. Y me decían, te agradezco porque el grupo con el que estás trabajando, la verdad es que cada uno se apoya uno al otro. Fíjate, con el caso de Tom, bueno, no lo va a poder escuchar, con Tom Hintz, que él yo creo que debe ser 3-4 veces que ha querido abandonar y ha querido tirar todo, que no quiero seguir, y lo veo que entre todos le empezamos a decir, no, pero seguí, que lo vas a encontrar. Ahora lo veo hace 3 meses que viene con porcentajes positivos y ni él lo puede creer. Entonces, para todos los que están escuchando, encontrar ese grupo de gente con el que pueda apoyarse y darse fuerzas para continuar, eso es lo más importante y lo mejor. Excelente. Bueno, de todo darte las gracias por el tiempo y toda la información de valor que nos diste, la verdad, muy interesante todo. Y bueno, a ver quién viene el próximo fin de semana. Buenísimo, estaremos ahí para escucharlo. Bueno, mi gente, esto es todo por hoy. Si desean contactar a mi amigo Iván, pueden buscar en la parte inferior de este video, en donde publicaré todas las cuentas de sus redes sociales. Y nada, esperamos que este podcast haya sido de su total agrado.
y de valor para ustedes. Recuerden, el próximo fin de semana volvemos con otro podcast. Chao.